Hola, ¿qué tal? Esperemos que este año nuevo les esté tratando muy bien. El día de hoy vamos a analizar de manera verbal el contenido más relevante de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024, ya que sustancialmente muchas de las reglas permanecen, otras en cambio se han eliminado, algunas se han modificado y a su vez existen nuevas reglas. La resolución miscelánea fiscal son esta serie de normas que se publican anualmente y que tienen su fundamento en el artículo 33, fracción primera, inciso G, y que revela que las autoridades fiscales publicarán de manera anual las resoluciones dictadas por las mismas autoridades y que establecen disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes y se podrán publicar de manera aislada aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores en un año. Es por ello que a lo largo de los periodos, a lo largo del ejercicio, se van dando modificaciones a la propia resolución e incluso se emiten versiones anticipadas en la propia página del SAT. Ahora bien, las resoluciones que se emitan conforme a este citado ordenamiento jurídico y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales, es decir, no tienen el mismo peso que una ley y que no pasan por un proceso legislativo contenido en la Constitución y que incluso algunas sí observamos que imponen algunas obligaciones a los propios particulares y que por ello incluso algunas pudieran considerarse ilegales bajo un enfoque jurídico. No obstante, siempre es mejor conocerlas para analizarlas y ver cuáles tienen un impacto directamente en nuestros clientes o nosotros mismos como contribuyentes. Empecemos con una de las reglas que se modificó, que es la regla 2.1.6 y que hace mención a los días hábiles para el servicio de administración tributaria y que puede sufrir cambios a lo largo de las modificaciones a la misma resolución que se vayan publicando como anteriormente mencionamos. Y por tanto hay que considerarlas como fechas inhábiles por si en estos periodos, en esas fechas tendremos trámites pendientes. De inicio vemos que el 28 y 29 de marzo se consideran inhábiles ante el SAT, ya que ese día se celebran días de Semana Santa. Cabe mencionar que en los periodos y días señalados no se computarán plazos y términos legales correspondientes en los actos, en los trámites, procedimientos que se sustanciarán ante las unidades administrativas del SAT. Lo anterior sin prejuicio del personal que cubra guardias y que es necesario para la operación y continuidad en el ejercicio de facultades. Otro punto a destacar es que la tasa de recargos que menciona la regla 2.1.20 permanece igual que la de ejercicios anteriores y que será del 1.47%. Dato relevante es, por ejemplo, que con las acciones de cobro que ejerce el SAT o la propia autorregularización de un contribuyente, pues en muchas ocasiones observamos que el impacto monetario es alto debido a la actualización y generación de recargos, sobre todo cuando viene de periodos anteriores, 2019, 2018, 2020, etcétera. Incluso lo eleva a casi la misma cantidad que el crédito o el propio impuesto histórico. Ahora, pasando a otra regla, comentaremos la 2.1.36, que indica los sentidos de la opinión de cumplimiento. Esta regla menciona que pueden emitirse como positiva en suspensión de actividades, por ejemplo, cuando el contribuyente se encuentre con el estado de suspendido en el RFC a la fecha de la emisión de la opinión de cumplimiento. También puede aparecer inscrito sin obligaciones cuando el contribuyente se encuentre inscrito en el RFC pero no tenga obligaciones fiscales. Y negativo cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Existen 12 numerales a considerar, los cuales, por ejemplo, son que se encuentre, como ya hemos mencionado, al corriente de sus obligaciones, que tenga diferencias entre lo manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones definitivas, anuales, ingresos, etcétera, o que tengan créditos fiscales firmes o exigibles. Otro punto por el cual puede aparecer en sentido negativo es que se encuentre como no localizado. Y una muy interesante es que tenga que cumplir con la obligación
de identificar al beneficiario controlador. Entonces, mucho ojo con esto. Por otro lado, hay otra regla muy relevante que se dio a conocer desde el año pasado, que es la ahora regla 2.1.51 y que nos indica de qué manera se conformará el órgano colegiado a que se refiere el artículo 5A. Recordemos que este artículo nos habla sobre cómo la autoridad fiscal podrá recaracterizar las operaciones que carezcan de una razón de negocios y que antes de la última acta parcial, oficio de observaciones o de la resolución provisional en el ejercicio de facultades de comprobación, el SAT someterá el caso a un órgano colegiado y en caso de no recibir la opinión positiva o no recibirla en el plazo de 2 meses, se entenderá en sentido negativo. Bueno, esta regla 2.1.51 es la pieza en el engranaje que le faltaba para que funcione el citado artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Otra de las reglas que siempre destaca es la referente a las devoluciones de saldo a favor de ISR de personas físicas, la 2.3.2, ya que al presentar su declaración anual se puede optar por que te lo devuelvan de manera automática, siempre que la presentes a más tardar el 31 de julio. Incluso te lo pueden devolver de manera automática tu saldo a favor sin necesidad de utilizar la firma electrónica. ¿Cuándo? Cuando el importe de tu saldo a favor es igual o menor a 10,000 pesos. También puedes usar solamente la contraseña cuando el importe sea mayor a 10,000 y no exceda de 150,000, pero que la cuenta bancaria activa para transferencias electrónicas esté precargada y a nombre del contribuyente como titular. Por el lado contrario, no te podrás acoger a esta facilidad cuando el saldo a favor solicitado sea mayor a 150,000 pesos o que sea de años anteriores, motivo por el cual tendrás que solicitarlo de manera manual y con firma electrónica. Respecto a la compensación de contribuciones, durante 2023 estuvo la regla 2.3.10 que nos hablaba sobre la opción de compensar saldos que se hubieran generado hasta 2018. Pero esta regla se eliminó debido a que han pasado más de 5 años desde que dichos saldos hubieran sido generados. Cuestión que en 2024 estos montos ya hubieran prescrito en términos del 22 del Código Fiscal de la Federación. También se eliminó la regla 2.3.12 y en cambio quedó la 2.3.10, que en pocas palabras nos menciona que no es necesario presentar el aviso de compensación siempre y cuando se presenten las declaraciones en el servicio de declaraciones y pagos contenido en el portal del SAT. Cuestión que considero pues todos llevamos a cabo. Una de las reglas que más ha llamado la atención es la 2.4.6, que ahora se denomina inscripción, reanudación y suspensión en el RFC de trabajadores. Y es una regla que es necesario sintetizar en su contenido. Para los efectos del artículo 27, apartado A, fracción cuarta, apartado B, fracción séptima y D, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, en donde se nos impone la obligación de inscribir a los trabajadores en el RFC. Pero nótese lo que menciona el 26 del reglamento del código y que nos dice que los trabajadores deberán proporcionar a sus empleadores los datos necesarios para su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Y ojo con esto, en el caso de que ya se encuentren inscritas en dicho registro, deberán comprobarles esta circunstancia. Enfatizo, cuando los trabajadores ya se encuentren inscritos en dicho registro, deberán comprobarles tal circunstancia, como por ejemplo, la constancia de situación fiscal. Cuando el contribuyente no tenga el comprobante de su inscripción, este o su empleador podrán solicitarlo ante la autoridad fiscal competente. También es de observarse el artículo 30, fracción cuarta, inciso B del reglamento del código, que nos señala que tendremos que presentar el aviso de reanudación cuando realicemos pagos a trabajadores y ellos se encuentren en suspensión de actividades. En consecuencia, si a nuestros prospectos de trabajadores ya se encuentran inscritos al RFC y no están en suspensión de actividades, simplemente les timbraremos su nómina con la información que nos proporcione. De lo contrario, tendremos que presentar el aviso de reanudación e inscripción de los trabajadores
de conformidad con los medios, las características técnicas y con la información señalada en las fichas del trámite 40 del Código Fiscal de la Federación, solicitud de inscripción en el RFC de trabajadores y posteriormente 75 diagonal Código Fiscal de la Federación, que se denomina aviso de suspensión, reanudación de actividades de asalariados, respectivamente, contenidas en el anexo 1A. Perdón, continuemos con la siguiente regla. Bueno, mencionamos, en el supuesto de que concluya la relación laboral con los trabajadores que fueron inscritos en el RFC mediante el procedimiento señalado en el párrafo que hemos mencionado, el mismo empleador deberá presentar el aviso de suspensión de conformidad con la ficha de trámite 75 diagonal del Código, aviso de suspensión o reanudación de actividades de asalariados. En síntesis, si no les presentaste estos avisos porque tus trabajadores ya tienen su constancia y están activos, entonces no tendrás que presentar el aviso de suspensión al darlos de baja al concluir la relación laboral. Pero la pregunta es, ¿por qué el SAT regula esto? Bueno, a mi criterio es que busca combatir la simulación de personas físicas que eran inscritas en el RFC como trabajadores, se les timbraban nóminas con diversos fines y ahora sí, si realizan esto, pues están obligados a presentar avisos de suspensión cuando concluya la relación laboral. Esto le dará autenticidad a los trámites y permitirá identificar a patrones que realicen esta mala praxis. Otra de las reglas más notables es la relacionada con dar avisos sobre la información de los socios o accionistas y ahora también se incluye a los representantes legales. Nos referimos a la regla 2.4.15, que nos enmarca que tenemos que presentar solicitud ante el RFC, en donde informaremos sobre las personas que tengan control, influencia significativa o poder de mando, y de los representantes comunes mediante la ficha técnica 295, diagonal Código Fiscal de la Federación. Entonces, observamos que a la autoridad fiscal le interesa cualquier modificación o incorporación de socios, accionistas e incluso de las demás personas que formen parte de la estructura orgánica. Cabe recordar que el artículo 19 del Código menciona que los contribuyentes podrán actualizar la información hasta de sus representantes legales. Ahora, entrando en tema distinto de emisión de CFDIs y en concreto con la factura al público en general, que se sitúa en la 2.7.1.21 y que nos indica de manera genérica cómo emitir este CFDI. Cabe mencionar que los contribuyentes podrán elaborar un CFDI de manera diaria, semanal o mensual, donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo al que corresponda, y el número de folio o de operación de los comprobantes de operaciones con el público en general que se hubieran emitido, es decir, las notas o los recibos normales de venta. Sin embargo, las personas que continúen tributando en el RIF podrán elaborar el CFDI de referencia de manera bimestral, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones del periodo que correspondiente, sin desglosar los impuestos trasladados, ya que se pueden acoger a los beneficios que hasta 2021 estaban gozando. Finalmente, para el reciclo, se presenta la posibilidad de emitir el CFDI por las operaciones realizadas durante el mes de que se trate y deberán incluir únicamente el monto total de las operaciones del periodo correspondiente, es decir, un comprobante simplificado, pero que además tendrán que separar el monto del IVA y del IEPS a cargo del contribuyente. Otra de las buenas noticias es el plazo para cancelación de CFDI que nos señala la regla 2.7.1.47, que nos indica que podemos cancelar el CFDI de un ejercicio a más tardar en el mes en que se deba presentar la declaración anual de ISR, ya sea marzo o abril, según corresponda. Uno que ya es costumbre y que tiene relación con la presentación de la declaración anual de personas morales, por ejemplo, es la 2.7.5.6. Recapitulemos que la declaración anual de personas morales ya está liberada, pero una de las deducciones que es fundamental
es la de sueldos, salarios y asimilados, y que es un requisito haber enterado las retenciones de sueldos. Esta regla nos indica que los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal de 2023 hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores u omisiones en su llenado o en su versión, podrán, por única ocasión, corregir estos, siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita más tardar el 29 de febrero y se cancelen los comprobantes que los sustituyen. No obstante, este beneficio no libera a los contribuyentes de realizar el pago de la diferencia no cubierta con la actualización y recargos que en su caso procedan. En consecuencia, antes de presentar la declaración, es menester corregir los CFDIs de nómina. En su caso, pagar las diferencias de retenciones, esperar a que lo reconozca el portal de la declaración anual y poder deducir de manera óptima este rubro. Ahora, vamos a trasladarnos hasta la regla 2.9.13, el cual nos indica el procedimiento para aclarar cartas de invitación, exhortos o comunicados por incumplimiento a las disposiciones fiscales. Estas acciones que forman parte de las facultades de gestión, pero que podemos aclarar y acreditar ante la autoridad fiscal, se nos indica que lo vamos a hacer conforme a la ficha técnica de trámite 128 diagonal Código Fiscal de la Federación, denominada aclaración de requerimientos de obligaciones omitidas o comunicados para promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, contenida por supuesto en el anexo 1A. Si ahora nos conducimos al tema del reciclo, una regla muy relevante es la eliminación de la regla 3.13.14 de la resolución miscelánea, pero del 2023, que permitía a las personas morales que tributaran en dicho régimen y que hubieran salido, pues hasta el 2023 tenían la opción de volver, pero siempre y cuando que en el ejercicio inmediato anterior no hubieran rebasado la cantidad de 35 millones y que además estén al corriente de sus obligaciones fiscales y nos ubiquen en el 69B del Código Fiscal de la Federación. Continuando con la regla 3.13.22, que fue el motivo de salida de muchos reciclos, observaremos de qué manera el SAT validará que los contribuyentes que opten por tributar en el régimen simplificado cumplan con los requisitos establecidos. En caso de que los citados contribuyentes no se ubiquen en los supuestos para tributar en el régimen simplificado de confianza, la autoridad podrá actualizar sus obligaciones fiscales para ubicarlos en el régimen de actividad empresarial, uso o goce temporal de bienes inmuebles, y todo esto basándose con la información que obra en su poder. Durante 2023 estaba vigente la regla 3.13.24 que sustentaba este cambio de régimen por medio de una notificación en el buzón tributario y de acuerdo al artículo 139. Bueno, esta regla que estipula la notificación ya no está para 2024, lo que quiere decir que ahora se reclasificará en un nuevo régimen sin que medie notificación, lo cual me parece muy grave. Asimismo, es importante tener en cuenta la regla 3.13.29, que nos menciona que los reciclos, personas morales que excedan de 35 millones y que sea detectado por la autoridad fiscal con la información de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior, pues en estos casos la autoridad fiscal podrá actualizar las obligaciones fiscales de estos contribuyentes, personas morales, para que tributen desde el inicio que corresponda en el régimen general. En otro punto notorio, debemos abordar el tema de la declaración anual de los reciclos personas físicas, que fue otro de los motivos por el cual sacaron a estos contribuyentes. Ahora, la regla infiere que cuando los contribuyentes incumplan con la presentación de la declaración anual, la autoridad fiscal podrá actualizar las obligaciones fiscales. Antes decía que se incumpla con la declaración anual fuera del plazo, pero estas palabras, esta frase se acortó con indicándonos que solamente cuando los contribuyentes incumplan con la presentación de la declaración anual, la autoridad fiscal podrá actualizar las obligaciones fiscales de los contribuyentes para que tributen desde el inicio del ejercicio que corresponda o desde el mes en el que iniciaron operaciones en dicho ejercicio. Pero también tenemos buenas noticias, que es la del plazo para cancelar los CFDI globales para los reciclos. Cabe destacar que el artículo 113G, fracción quinta, segundo párrafo, señala que el CFDI global
solo podrá ser cancelado en el mes que se emitió. Bueno, la regla 3.13.33 indica que se puede cancelar a más tardar en el mes en el que se deba presentar la declaración anual, es decir, en el mes de abril, en este caso en concreto. Una nueva regla es la 3.13.34 que nos dice que cuando el SAT detecte que los recicos, personas físicas, no hayan emitido comprobantes fiscales, presentado pago mensual alguno, así como la declaración anual del ejercicio 2023, podrá suspenderlos en el RFC sin que medie solicitud del contribuyente, pero que posteriormente estos tienen la opción de presentar nuevamente el aviso de reanudación. Respecto a los plazos para estos multicitados contribuyentes, los reciclo, deben contar con firma electrónica y habilitar su buzón tributario a más tardar en los 2 meses siguientes aquel en el que presenten su respectivo aviso en el RFC. Recuerden que deben habilitar un número telefónico y además un correo que sea visible para el propio contribuyente. Bueno, estos son algunos de los puntos más destacables y que sin duda alguna la Resolución Miscelánea Fiscal 2024 es muy extensa y viene acompañada de muchos anexos que es importante apuntalar y estudiar. Pero por este video lo dejaremos hasta aquí. Finalmente me gustaría comentar también un hecho relevante respecto a la publicación de la tabla del subsidio, que observaremos que hasta cierto punto quedó en desuso, porque con la actualización del salario mínimo ya no aplican los montos del subsidio y que hay que hacer algunas precisiones para aquellas personas que, por ejemplo, pagan un peso más para retener y evitar problemas, pues ya se han dado cuenta que el impacto para el trabajador es demasiado, que la retención realmente disminuye el salario neto percibido y esto afectará al bolsillo de los trabajadores. Para las personas que pagan salarios profesionales emitidos por la CONASAMI, también se tiene que retener el salario mínimo. Y por último, para aquellos casos en los que, por ejemplo, un trabajador solamente laboró, por decir, una quincena en el mes, bueno, existe ese cuestionamiento de si a esa persona, por el monto percibido, le aplica subsidio al empleo. Y para dar contestación a esto, tendremos que remembrar el artículo 10º, párrafo 3º del decreto del subsidio al empleo para observar el cálculo del subsidio en periodos menores a un mes. Bueno, aquí se nos indica que se dividirán las columnas de la tabla contenida entre 30.4 y al resultado se multiplicará por el número de días al que corresponda el periodo de pago. De esta manera podremos determinar el monto del subsidio que corresponda. Y es así, estimados colegas, como terminamos los comentarios del día de hoy. Espero que te sean de utilidad. Si tienes alguna duda de alguna regla en específico, no dudes en contactarnos. Mi nombre es Andy Chan y sin más por el momento, me despido. Nos vemos en la próxima. Bye.